Muy buenos días a cada uno de ustedes que nos acompaña hoy día, esta mañana, en este ciclo que hemos tenido de distintos talleres. Quiero agradecer muy especialmente esta alianza con Corfo. Para Pacto Global es significativa esta alianza. Nosotros venimos trabajando, como ustedes saben, con distintos ODS que convocan a nuestras empresas, y justamente en el ODS 12, por un producto y consumo responsable, es que nos convoca la economía circular. Y dentro de ese concepto hemos llevado a cabo durante este año una alianza con Corfo, con distintos talleres, con distintos aspectos de la economía circular. Hoy día nos convoca la introducción a la inversión de impacto. Y contamos con María Laura Tinelli, quien nos acompaña desde Francia en sus vacaciones. Un agradecimiento muy especial a María Laura por su disponibilidad para estar con nosotros esta mañana. Esperamos que esta charla de ella, este taller de hoy de inversión de impacto en Chile, sea muy productivo para ustedes, sea aporte conocimientos, interés y entusiasmo, porque es fundamental conocer ese impacto, aplicar la innovación y avanzar en una economía circular. Quiero agradecer muy especialmente a Jorge Ramos, Ejecutivo de Innovación Sostenible de Corfo, de Innova Chile, a todo su equipo que nos acompaña, y también al equipo de Pacto Global que nos acompaña permanentemente en estas instancias, y a cada una de nuestras empresas asociadas, y como también al público general que ha querido unirse a este webinar de esta mañana. Adelante, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Gracias a ustedes por abrir estos espacios en esta cuarta actividad conjunta que hemos realizado en el marco de la difusión de temáticas sostenibles, particularmente la economía circular y la inversión de impacto. Desde Corfo estamos muy interesados en posicionar estas temáticas porque si bien Chile, respecto al contexto latinoamericano, tiene un intenso mercado de inversión de impacto, se ha mantenido un nicho que nos gustaría ampliar, y creemos que es súper necesario difundir y profundizar estas temáticas para articular y conectar el sistema del emprendimiento y la innovación con impacto. No podríamos hacer posible, como tú bien nos dices, esta actividad organizada en conjunto, ¿cierto?, entre Pacto Global y Corfo. No podríamos hacerla posible sin la participación muy generosa de María Laura Tinelli, quien, además de ser experta en inversión de impacto, como decía Margarita, tiene una voluntad de oro por darnos esta charla desde sus vacaciones. María Laura es directora de Aclux Partners, firma especializada de inversión de impacto con sede en Argentina y Reino Unido. También se desempeña como gerente de desarrollo de negocios estratégicos en ProMujer Internacional. Es coautora del estudio de inversión de impacto en Chile del PNUD, y además cuenta con una importante experiencia en América Latina, articulando, impulsando iniciativas de inversión de impacto en la región. Agradezco a María Laura, también a Margarita por la instancia, y le doy el pase para que podamos conversar en esta oportunidad sobre la importancia de la inversión de impacto en nuestro contexto latinoamericano, cómo esta se ha desarrollado particularmente en Chile, y por qué es importante para las empresas que están midiéndose, que están realizando impacto, para poder entrar en este ecosistema. Muchas gracias, María Laura. Te damos la palabra. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias, Jorge, y a todo el equipo, tanto del Pacto Global como de Corfo, por esta oportunidad de conversar. Espero que lo podamos hacer en persona muy pronto. Mis comienzos en este camino de la inversión responsable y de impacto tienen mucho que ver con Chile. Una de las primeras capacitaciones a inversores institucionales que tuve el privilegio de hacer en mi vida, cuando todavía trabajaba para los principios para la inversión responsable, fue de hecho en Chile, de la mano de Governart y de la mano de también el Pacto Global en su momento, hace ya varios años. Así que un gusto desde ese momento y durante todos estos años hasta hoy poder seguir esta conversación. Vamos a hablar hoy un poco de la inversión de impacto y la importancia que tiene el sector corporativo
para desarrollar este tipo de inversiones y este tipo de negocios, sobre todo en nuestra región, sobre todo en América Latina. Y Chile, una vez más, no es ajeno a esta tendencia y no es ajeno a esta manera de innovar, en la manera en que se desarrollan negocios y también en la manera en que se desarrollan nuevas maneras de invertir. Voy a compartir con ustedes mi pantalla, dado que estamos en un contexto virtual, ayuda. Y cualquier pregunta que tengan a lo largo del camino pueden irlas poniendo en el chat, que los compañeros y las compañeras tanto de Corfo como del Pacto Global las pueden ir recogiendo. Entonces, antes de arrancar, vamos a definir de qué hablamos cuando hablamos de inversión de impacto, dado que esto es una manera de llamar a las inversiones últimamente que está muy en boga, pero hay muchas maneras de entender esto diferentes, o distintos sectores o distintas personas entienden cosas diferentes de lo que quiere decir. Pero la definición más aceptada a nivel global y la que siguen la mayor parte de los inversores que tratan de invertir con esta lógica es la del Global Impact Investment Network, que es la que vamos a usar aquí. Las inversiones de impacto entonces son inversiones tanto en compañías como en organizaciones, como en fondos, como en proyectos de mayor envergadura, que buscan primero y principal un retorno financiero. Si no buscan retorno financiero, estamos hablando de otra cosa, de filantropía estratégica o de otro tipo de inversiones. En segundo lugar, buscan de manera intencional, y esta es la palabra clave, intención, generar un impacto positivo en la sociedad o en el medio ambiente. Y en tercer lugar, van a estar midiendo y reportando ese impacto con el mismo nivel de escrutinio y de seriedad con el que reportan los resultados financieros a los que llegan con esa inversión. Entonces, la inversión de impacto no es una clase de activo, no es un nicho dentro del ecosistema de inversiones, sino que es una manera de invertir, es una lente que se le aplica a las inversiones. Entonces, si entendemos el universo de las inversiones posibles y las diferentes clases de activos con un espectro de capital, que a mí me gusta usar siempre para ordenar la conversación, vemos que las inversiones de impacto son una manera más de invertir de las múltiples que hay dentro del rango de inversiones catalogadas como responsables, sostenibles y demás. Entonces, un inversor responsable va a aplicar con una mirada de reducción del riesgo a la pérdida financiera que esa inversión le genera, una lente ASG, ambiental, social y de buen gobierno corporativo. Y la va a aplicar por la negativa, va a tratar de excluir de su cartera de inversión aquellas inversiones que presentan un riesgo elevado por algunas consideraciones tanto sociales como medioambientales como de mal gobierno corporativo, mientras que si damos un pasito más en ese camino, un inversor sostenible va a aplicar esa misma lente ASG, ambiental, social y de buen gobierno corporativo, no solo con una mirada de reducir el riesgo de pérdida financiera de esa inversión, sino también buscando aquellas compañías, aquellos proyectos, aquellos fondos que tienen las mejores credenciales, ¿no? Los mejores de la clase. Y ahí damos paso, si damos un paso más, hablamos ya de inversión de impacto, que en vez de aplicar una lente que es dual, que es de riesgo y retorno, es una mirada ASG, mirando el riesgo y el retorno que esa inversión le presenta, a riesgo, retorno e impacto. Y lo que nos tenemos que acordar que ese impacto va a ser buscado de manera intencional. Pero dentro de este universo de las inversiones de impacto también vemos que hay diferentes tipos de inversores que buscan lógicas de mercado levemente diferentes. Entonces tenemos inversores que están buscando generar impacto positivo en sociedad y medio ambiente, medirlo y reportarlo, pero que también buscan un retorno financiero igual al mercado, igual a sus pares en otras áreas del mercado. Y también tenemos inversores que están dispuestos a quizás invertir a mayor riesgo o invertir buscando el impacto primero, o sea, invertir por debajo de los valores de mercados. Mientras se muevan dentro de ese rango, en donde buscan un retorno de mercado sea igual, menor o más paciente, estamos hablando de inversión de impacto. Si están no buscando retorno financiero y solo buscando generar algún tipo de impacto social o medioambiental, estamos hablando de filantropía estratégica u otros tipos. Entonces, esto un poco para ubicarnos dónde
donde nos movemos cuando hablamos de este tipo de inversiones. ¿Qué es lo que pasó en el mundo y por qué está tan en boga la inversión de impacto? En parte tiene que ver con una tendencia que se viene acelerando en estos últimos años, en estos últimos 5 años diría yo, pero que a raíz de COVID y lo que ha ocasionado COVID, ¿no? Es que ha puesto de manifiesto toda una serie de problemas sociales, de inequidad social, de inequidad en el acceso y demás, y por otro lado, un gran riesgo a una crisis financiera internacional, sobre todo por el nivel de endeudamiento del sector corporativo internacional en los últimos años, ha habido un auge y una subida en la cantidad de inversores que están buscando colocar capital en mercados internacionales que venga catalogado como sustentable, como ASG, como de impacto. Entonces, lo que tienen delante es una foto del diario Financial Times, que son referentes en materia financiera, que muestra cómo durante el 2020 los fondos, tanto administrados activa como pasivamente, que están catalogados como ASG o sostenibles, han aumentado en enorme medida, ¿no? Y esto es aplicable tanto a Europa como a Estados Unidos, como a América Latina, como a otros países. Entonces, lo que vemos es que hay un gran repunte, sobre todo de lo que son las inversiones orientadas hacia resolver problemas en el acceso a servicios de poblaciones desatendidas, problemas también de índole medioambiental, de reducción de emisiones de carbono, de generación de energía con fuentes limpias, de movilidad sostenible, etc. Entonces, es un buen momento para las inversiones de este tipo y hay muchísima demanda de oportunidades de inversión de este tipo. Y es por eso que es importante la conversación de hoy, porque esta demanda no satisfecha de proyectos que sean viables de recibir inversión y que generen un retorno de mercado a la vez de generar un impacto positivo en sociedad y medio ambiente, posiciona a las empresas de nuestra región en un lugar bastante privilegiado si dan este salto cualitativo hacia empezar a demostrar con hechos concretos y con una medición concreta cómo están mejorando sus credenciales ASG y su impacto tanto en medio ambiente como en sociedad. Entonces, lo importante de esta foto además es ver a qué ritmo crecen los activos globales que están bajo administración, ¿no? Entonces, ese ritmo de crecimiento en los últimos años es de un 6.2% anual. A ese ritmo crecen el mercado financiero anualmente. Y esta es una medición que desarrolló PricewaterhouseCoopers en el 2021, o sea que es bien, bien reciente, bien actual. Esta foto la podríamos sacar desde muchos otros ángulos. Si les muestro una foto de cómo crecieron el número de signatarios de los principios para la inversión responsable o el número de signatarios del Pacto Global, van a ver también que hay una escalada, no solo en América Latina, sino a nivel global, de la cantidad de suscriptores a este tipo de principios o iniciativas. Y esto tiene que ver con esta movida hacia la sustentabilidad, que viene demandada tanto por el lado de los consumidores, vamos a hablar de eso ahora, como también de los reguladores, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Chile, dentro de los que son los países de América Latina, es uno de los países que ha estado siempre más a la vanguardia en cuanto al desarrollo de regulación conducente hacia que las compañías reporten en materia de sustentabilidad, hacia que los inversores comiencen a adoptar este tipo de criterios y a reportar qué es lo que hacen. Entonces, la regulación, por un lado, que viene tanto de reguladores financieros como de gobiernos, y lo más paradigmático que tenemos para mencionar acá es la taxonomía de sustentabilidad de Europa, que forma uno de los pilares fundamentales dentro de lo que es la reconstrucción verde de Europa post-COVID, ¿no? El New Green Deal. Tiene que ver con que las empresas por un lado y los fondos de inversión por el otro, que cataloguen lo que hacen como sostenible, tienen que a partir de ahora como ley reportarlo de acuerdo a la taxonomía que la Unión Europea pasó como norma. Entonces, eso es lo más paradigmático porque es grande y porque filtra hacia otras partes del mundo, pero Chile y otros países de América Latina, como Uruguay, como Colombia, como Argentina, como Brasil, no están exentos a esta como influencia desde el regulador. Y por otro lado, los consumidores, tanto de productos financieros como de productos y bienes y servicios en general, que están empezando a demandar
otro tipo de licencia para operar de las empresas de las cuales consumen. ¿Cómo se ubica la inversión de impacto dentro de este universo de tantos trillones de dólares que están siendo administrados en estos distintos tipos de fondos, ya sean ASG, sostenibles y demás? Esta medición es una foto un poco vieja, pero es la última que tenemos y que está avalada. El Global Impact Investment Network saca una medición anual que sale más o menos en el mes de junio, están un poquitito más tarde este año, pero lo importante acá no es tanto el número, que si miran el reporte cuando salga van a ver que es mucho más grande que 715.000 millones de dólares en activos bajo administración, que están catalogados como de impacto, sino lo importante aquí es que crece al 17% anual. Si se fijaban en la última medición de Pricewaterhouse, el universo de activos bajo administración crece al 6.2, pero la inversión de impacto, si miramos 5 años para atrás, crece un ritmo del 17% anual. Y lo interesante acá es que casi la mitad de este capital que está disponible y catalogado de esta manera está yendo a mercados emergentes, y esto es una constante. Dentro de esos mercados emergentes está América Latina, que es entre el segundo y el tercer destino en cuanto al interés de los inversores según el año que miremos, pero siempre está ahí, siempre está en las primeras posiciones, y la región crece a un ritmo del 21% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un gran momentum para este tipo de inversiones para la región, y dentro de esa ventana de oportunidad que presenta la región para este tipo de inversiones, vemos que hay como dos grandes grupos de países, ¿no? Vemos que hay un grupo en donde hay mercados que están liderando en la materia, en donde se encuentran Brasil, México, Colombia, Chile, y en algún punto, empezando a dar esos puntapiés iniciales, Perú, y un segundo grupo de países que han dado los primeros pasos, pero que están un poquitito atrás, muchas veces porque las condiciones de mercado no estaban del todo dadas, y otras porque los inversores no han dado ese paso de invertir realmente, ¿no? Y ese segundo grupo de países son Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú está un poco ahí en el medio, y bueno, y algunos países de la región centroamericana como puede ser Guatemala, Costa Rica y demás. Entonces, tenemos como estos dos grandes grupos en donde Chile posiciona muy bien. ¿Qué vemos en América Latina? Es que en estos últimos 3 años los inversores duplicaron el capital invertido en la región con esta lógica. Ya se empiezan a registrar los primeros exits, las primeras salidas de esas inversiones, y eso es un signo de madurez del mercado. Es un signo de que eso que es tan difícil de lograr para un fondo de inversión, que es con éxito salir de la inversión, en inversión de impacto ya se logró 27 veces hasta el 2018 en América Latina. Hay un viraje hacia invertir en empresas y en proyectos que están en estadio de crecimiento, no tanto en estadio de capital semilla. Y bueno, como decíamos recién, están estos dos grandes grupos en donde la mayor cantidad de los fondos de inversión y la mayor cantidad de la inversión están hoy localizadas. Cuando hablo de inversión de impacto. Están localizadas en Brasil, en México y en Colombia, que es donde la mayoría de estos fondos han encontrado como su lugar y han logrado tener éxito. También vemos que los primeros contratos de pago por resultado o bonos de impacto social, mal llamados bonos de impacto social en la región, ya han sido lanzados, algunos con éxito, algunos se lanzaron con éxito y tuvieron que detenerse por razones pandémicas, como fue el caso de los CIS en Chile, los contratos de impacto social, y otros ya han concluido con éxito, han repagado a sus inversores y están funcionando muy bien, como es el caso de Colombia y como es el caso de Argentina, que ya está entrando en su última etapa. También vemos un gran movimiento dentro de todo lo que es la emisión de deuda, tanto soberana como corporativa, a través de bonos temáticos, ¿no? Los bonos sociales, verdes y sostenibles, y lo que vemos es que si bien en la región hasta el 2019 la gran mayoría de los bonos temáticos iban apuntados hacia bonos verdes, y Chile no fue ajena a esa tendencia, muchos de estos bonos que se emitieron en la región, de estos 7.000 millones de dólares emitidos en la región, salieron de Chile en temas de energías renovables y demás.
Lo que vemos en el 2020, y lo vemos también en otras partes del mundo, es que en América Latina hubo un viraje hacia la emisión de deuda con fines más sociales o sostenibles, como son los bonos de género que se emitieron en Chile, con el Banco... no central, perdón, el Banco Estado de Chile, el Banco Santander, los bonos ligados a cuestiones de sustentabilidad y género, como es el de la vivienda en Colombia, y así sucesivamente el bono de ese de México y demás. Entonces lo que vemos es un viraje hacia ese tipo de emisiones. ¿Qué vemos en Chile? En Chile hay un universo, hay un ecosistema muy nutrido, y la foto que ven delante no es exhaustiva, no están todos los logos de todos los actores que tienen un rol súper importante en el país, sino algunos ejemplos paradigmáticos de los distintos sectores. Lo que vemos en Chile es que el ecosistema para poder desarrollar este tipo de inversiones, que no está conformado solo por inversores o solo por empresas que buscan inversión, sino también por toda una serie de intermediarios de ese mercado, como pueden ser, por ejemplo, las distintas organizaciones dentro del sistema de Naciones Unidas, como el Pacto Global, como el PNUD, como el PRI, como por ejemplo también todas las distintas agencias de gobierno que ayudan a que ese sector de inversión esté listo para invertir y recibir las inversiones, ponen un marco normativo claro y permiten que el capital fluya, digamos, como así también actores desde el sector universitario y académico que incuban, apoyan, informan, generan inteligencia de mercado, incubadoras, aceleradoras, etc. Hay todo un ecosistema en Chile que es conducente no solo a que las inversiones de impacto se desarrollen, sino a que el mercado fluya. Y creo que acá vale la pena detenerse un segundito a hablar un poco de esto, y es que la inversión de impacto no es un nicho, como decíamos al principio, no es una clase de activo, es una manera de invertir que aplica 3 lentes, riesgo, retorno e impacto, dentro de un mercado que genera las condiciones favorables para que estas inversiones se den. Entonces, si miramos a Chile con esta mirada dentro de la región, Chile es uno de los países que mejores condiciones tiene para poder desarrollar inversiones, punto. Además, podemos aplicarle la lente de impacto y sustentabilidad. Lo que es un poco quizás paradójico en Chile, y eso salió muy fuerte del estudio que desarrollamos durante todo el año pasado, fue que tiene todas las condiciones, tiene un ecosistema súper fuerte, tiene un Corfo detrás que ha venido impulsando una plataforma de lanzamiento de compañías exitosas y de inversión en capital emprendedor de lo más fuerte que tiene la región latinoamericana, pero en lo que hace inversión de impacto no dio ese salto cualitativo a la misma velocidad que quizás lo dio Brasil o México o Colombia. Y esto para nada es una crítica, simplemente es una observación del potencial inmenso que tiene el país para poder realmente dar ese salto cualitativo ahora, ¿no? Tienen el ecosistema montado, lo que hay que hacer ahora es como apretar el acelerador con todas esas condiciones que ya están generadas. Entonces, en cuanto a la fortaleza, como decíamos recién, este ecosistema tan nutrido y tan diverso en Chile, con un mercado que tiene normas claras, que tiene, a pesar de lo que ocurrió en el 2019 y demás, tiene una estabilidad política y macroeconómica que le permite atraer inversiones, ser destino de estas inversiones tanto en lo regional como en lo global. Tiene una apertura del gobierno, y aquí es importante mencionar el rol de Corfo. No digo Corfo porque esté Corfo como parte del webinar, digo Corfo porque realmente Corfo ha generado las condiciones para que sobre todo lo que es el capital emprendedor y también estas empresas más pequeñas que van a nutrir después la cadena de valor y producción de las empresas más grandes, puedan desarrollar iniciativas no solo exitosas en lo financiero y comercial, sino también con una mirada de sustentabilidad tanto social como medioambiental. Hay fuerte presencia de organismos internacionales que vienen apalancando este desarrollo en Chile, como es el Pacto Global, como es el PNUD, como es la UN Women, ¿no? Las ONU Mujeres, perdón, en español. Por otro lado, como decíamos,
Chile tiene una gran apertura al mundo en cuanto a la atracción de capital, como también a la plataforma para lanzar compañías, lo cual lo posiciona muy bien, y eso hace a que también su capital emprendedor esté catalogado como uno de los mejores de la región, siempre pivotea entre los primeros 2, 3 lugares, pero también a nivel global, cosa que no tienen otros países de la región con la fortaleza y la constancia que lo tiene Chile. Tiene ya fondos de impacto exitosos funcionando. Aquí es bien importante mencionar el rol de FIS, que funciona como parte de Ameris Capital, invirtiendo con esta lógica desde hace ya más de 10 años, con éxito, con sus primeras salidas exitosas y con más de un fondo levantado. También tenemos todo el sector financiero más tradicional e institucional, como es el sistema bancario en Chile, y también todo el sistema de las AFPs y de las compañías de seguros y de distintos actores del sistema financiero, tanto local como internacional, que operan en Chile, que están empezando a desarrollar los productos para poder fomentar la inversión con esta lente y las finanzas sostenibles. Entonces, iniciativas como el Crédito Verde de Banco Estado y otras iniciativas privadas, como pueden ser algunas del Santander o algunas otras de Falabella en su línea como de créditos y demás, hacen a que este tipo de productos financieros, este tipo de negocios no sea algo totalmente nuevo para Chile, ¿no? Y por último, hay buena articulación entre lo público y lo privado. Aquí también es destacable el rol de Corfo y el rol también de algunas organizaciones que provienen del sector privado, principalmente alineadas bajo su sistema de fundaciones, que permean muy bien en esta conversación entre como el de desarrollar acciones de bien público desde lo privado en consonancia con el gobierno. Entonces, por ejemplo, los contratos de impacto social que se lanzaron en Chile desde el sistema de fundaciones, San Carlos de Maipo, Mustaquis y otras, en consonancia con lo que el Estado estaba también desarrollando en la materia, es un buen ejemplo de cómo estas alianzas pueden surtir resultados muy positivos para el país. Por otro lado, en cuanto a las oportunidades que presenta Chile, ¿no? Que presenta la inversión de impacto y su desarrollo en Chile, Chile tiene algunos de los ejemplos virtuosos también en lo que hace a iniciativas que se han intentado en otros países sin éxito, pero en Chile se pudieron hacer, como es el caso de la banca ética. El fondo que está operando con esta lógica es el primero en lanzarse y en estar funcionando con éxito en la región. Hay, como decíamos hace un rato, un rol clave que están jugando el gobierno a través de sus reguladores, tanto del mercado financiero como reguladores en materia de sostenibilidad, que hace que Chile posicione bien, no solo para atraer financiamiento, sino también para hacer un desarrollo ordenado de este tipo de inversiones y de incluir el rol que funge, por ejemplo, el sector corporativo, junto con el rol que funge el sector de las finanzas institucionales, junto con el rol que fungen distintos actores de gobierno o de la cooperación internacional para trabajar en conjunto. El hecho de que Chile, al igual que Colombia, Brasil y Uruguay, por ejemplo, tenga un ecosistema de fondos de pensión y de aseguradoras bien nutrido, marca una diferencia. Porque si uno lo compara, por ejemplo, con su vecino, con Argentina, en donde no hay fondos de pensión, hay un solo fondo de pensión que es del Estado y es intocable, el hecho de que haya fondos de pensión que también están con su asiento en Colombia y en otros países de la región, hace que haya una cross-polinización de toda esta manera de invertir esos activos bajo administración de los fondos, que son los que inyectan capital al sistema muchas veces. Por regulación, en la mayoría de los países de la región, los fondos de pensión y las aseguradoras tienen que reinvertir gran parte de ese capital que levantan de los pensionistas en las compañías del país o en proyectos que estén funcionando dentro de ese país. Y esto acompañado de regulación, ¿por qué me detengo aquí? Porque la regulación conducente hacia invertir de manera sostenible, elegir compañías con ciertas credenciales, aplicada a estos tenedores de los activos que son los fondos de pensión, si ese país los tiene, como es el caso de Chile, genera un flujo en el sistema financiero orientado hacia este tipo de financiamiento
que no tienen todos los países. Y eso es una ventaja comparativa para Chile que tiene que ser aprovechada. Y por último, y muy importante, la importancia, ¿no?, de esta nueva generación de consumidores que a las empresas principalmente, pero también en mercados más desarrollados como los europeos, vemos que esto también permea hacia los productos financieros, ¿no? Pero hacia las empresas demandan productos y servicios que sean por lo menos que no dañen el medio ambiente o que generen un impacto positivo en la sociedad o en las comunidades donde operan. Entonces esta presión desde abajo de la que hablábamos y esta presión desde arriba, desde los reguladores y desde los inversores, es súper importante. Me detengo en una cosa más que tiene que ver con esta presión desde arriba que viene de los inversores. Sé que hoy nos acompañan muchas empresas, muchas de las cuales son empresas grandes que cotizan en bolsa, ya sea porque son empresas chilenas que cotizan o porque son empresas internacionales que operan en Chile. La presión de los inversores, si se acuerdan esa foto con la que arrancamos, el Financial Times, esos son los fondos que más han crecido en el mundo, no solo en el último año, sino en los últimos 5 años, están buscando, diría yo, ávidamente, y no siempre encuentran, empresas que cumplan con estos criterios, ¿no? Con estos criterios de buen manejo en términos medioambientales, de buen manejo en términos sociales y de generación de un impacto positivo. Aquellas empresas grandes que se posicionen bien en estos términos, no solo van a mantener su licencia para operar de mejor manera y van a poder atraer mayor cantidad de consumidores que están presionando por esto, sino que también van a tener muchísimo mejor posicionamiento para atraer capital de inversores que operan dentro del mercado de capitales tanto local como internacional. Y por último, y esto está demostrado ampliamente con un montón de data desde la Universidad de Harvard, que hizo uno de los primeros estudios hace ya más de 10 años, hasta diferentes estudios que se han desarrollado en los últimos años por las Big Four, ¿no? Las 4 empresas de consultoría más grandes, que señalan que las empresas que consideran de manera bien robusta, ¿no?, todo el impacto medioambiental y social que tienen y hacen algo al respecto, tienen mejores resultados financieros, sus acciones valen más en el mediano a largo plazo. Y eso quedó también ampliamente demostrado con datos fácticos muy concretos después del 2020 y lo que pasó con COVID y el impacto que tuvo en las empresas. Entonces, por donde lo miremos, esto no es más una tendencia, esto es la realidad, esta es la nueva manera de hacer las cosas que llegó para quedarse y que creo que Chile, particularmente en el momento histórico que está transitando en términos sociales, esta nueva constitución, esta reconstrucción de cómo la sociedad chilena también quiere, qué quiere de su gobierno, qué quiere de cómo se administra el país, va en la misma línea con la que se puede decir está yendo Europa en distintos puntos, con la reconstrucción verde de las economías y demás, y creo que es importante prestar atención, posicionarse, si hay que ajustar algo, si hay que cambiar algo, cambiarlo ahora, porque no es una tendencia ni no es una moda, es realmente una nueva manera de hacer. Entonces, a ver, como venimos de tiempo, venimos bien. Algunas consideraciones, estas son como 5 nuggets, ¿no?, como dicen los ingleses, con 5 pepitas de oro que hay dentro de uno de los últimos informes más avalados en la materia de inversión de impacto de este último año. ¿Qué es lo que están mirando los inversores y qué es lo que les está faltando? ¿Qué es lo que no están encontrando o qué los está preocupando? Por un lado, es importante tener en cuenta que más de la mitad de los inversores encuestados a nivel global, dentro de la encuesta del Global Impact Investment Network, y esto en la encuesta que hicimos para Chile con el PNUD salió lo mismo, están buscando un retorno de mercado. Entonces, cuando hablamos de inversión de impacto, no hablamos de filantropía estratégica, no están buscando ir por abajo del mercado, están buscando las mismas empresas que cotizan y que están generando buenos retornos financieros, pero lo que los inversores quieren es que también tengan buenos retornos medioambientales y sociales. Entonces, primera consideración. La segunda es que hay una inmensa preocupación
por lo que llamamos el impact washing o el rainbow washing, ¿no? La lavada de imagen que tanto desde el sector financiero como desde el sector corporativo se observa en reportes de sustentabilidad que muchas veces copian y pegan ODS por todos lados o utilizan otras metodologías, pero que no hay sustento detrás de lo que realmente esas corporaciones o esos inversores o esas organizaciones están haciendo realmente en términos de sustentabilidad medioambiental y social y en términos de su contribución a alcanzar la Agenda 2030. La Agenda 2030 son la agenda que como comunidad global nos propusimos alcanzar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, por un lado, y en América Latina vemos que hay un número creciente de inversores, tanto institucionales como de capital privado, que están buscando invertir con esta lógica, pero nos dicen, no encontramos dónde invertir, no estamos encontrando las compañías. Por otro lado, hay inversores que están buscando inversiones que estén alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que les simplifiquen la tarea, decir, bueno, esto se alinea al ODS 5, que es equidad de género, y me lo demuestra con estos datos, y entonces yo ya después me doy vuelta y lo informo a mis dueños de activos. No están encontrando eso. La mayoría de los inversores institucionales, ¿no? Los más grandes en la región, no tienen la experiencia, digamos, para originar estas inversiones de impacto o gerenciar el impacto, gerenciar la manera en que ese impacto se alcanza, cómo se reporta y demás. A nivel pymes, y esto es importante porque las pymes son el motorcito de nuestras economías y de nuestra generación de empleo, y Chile no es ajeno a eso, se enfrentan al missing middle. ¿Qué quiere decir esto? Que son demasiado chiquitas para que encontrar inversión dentro del sistema financiero, tanto local como internacional, porque lo que están buscando es mucho menos plata de otra manera y no una inversión de $5 millones de un fondo americano. Y por otro lado, los bancos no siempre están ofreciendo los productos financieros que estas pymes necesitan. Entonces hay como un desencuadre entre lo que buscan y necesitan y lo que el mercado les está ofreciendo, y ahí es donde el sector corporativo juega un rol fundamental, y vamos a hablar ahora de eso. Y por último, cómo la pandemia, ¿no? Y los efectos de la pandemia, y en Chile diría, es la pandemia más lo que ocurrió en el 2019, también habla de un cambio de paradigma en cuanto al valor que se le asignan a las acciones de las compañías, de los inversores, de los gobiernos y demás, y cómo para mantener la licencia para operar es como condición sine qua non hoy en día, por lo menos empezar a gerenciar el impacto, empezar a entender que todo lo que hacemos tiene un impacto positivo y negativo, todo, no importa si somos la ONU, una ONG o una compañía minera, y que lo importante es reconocer ese impacto, potenciar lo positivo y mitigar lo negativo. Y si entendemos eso y empezamos a transitar ese camino, es suficiente de momento, pero hay que sentarse y hacerlo. Entonces, estos son como cinco cosas que hay que tener en cuenta. Pymes y después grandes corporaciones. ¿Por qué las pymes son importantes? Porque las pymes conforman la cadena de valor de las compañías más grandes. Y esto es especialmente cierto en algunos sectores, como puede ser la minería, como puede ser la producción de distintos bienes de consumo masivo. Una compañía láctea, por ejemplo, va a comprar de múltiples productores lácteos pequeñitos que tienen que ser considerados y tratados con determinadas condiciones para no sobreexplotarlos, y que a su vez tienen que tratar a los animales de determinada manera y al medio ambiente de determinada manera. Entonces, por donde lo miremos hay cadenas de valor que están compuestas de pymes. Y las pymes además son el gran motor del empleo de nuestros países. Entonces, ¿qué es importante aquí? Uno puede pensar, bueno, la inversión de impacto, yo soy una empresa, a mí esto no tiene nada que ver conmigo. Sí tiene que ver, porque de manera indirecta una corporación invierte en pymes. ¿Por qué? Porque les compra, porque les da un préstamo para que puedan producir y escalar, porque de diferentes maneras son parte de lo que después esa empresa más grande está ofreciendo al mercado. Entonces, lo importante a tener en cuenta aquí es
el valor que traen las pymes, y la buena gestión de esas pymes en términos medioambientales y sociales también es invertir con impacto, también es generar impacto positivo. Y aquí una salvedad por el corazoncito que tengo puesto en todo lo que es temas de género, es si ustedes observan el gráfico de abajo, van a ver que hay un abismo entre lo que son las pymes, y la propiedad de las pymes es mayoritariamente siempre masculina. Esta foto, como verán, es igual a lo largo de toda nuestra región. Y las microempresas, las empresas unipersonales o muy chiquititas, que son las que necesitan como mayor cuidado y mayor apoyo, son en su mayoría propiedad de mujeres. Entonces, atención ahí, hay mucho por hacer en ese cuadrante, ¿no? Pasamos al nudo de lo que quería llegar hoy, ¿no? Entonces, toda esta intro y hablar un poco de cómo está la inversión de impacto global y en Chile, para hablar del Corporate Venture Capital, ¿no? El capital de impacto corporativo. ¿Y por qué es importante? El capital de impacto corporativo es importante por lo que mencionábamos recién de las cadenas de valor, y cómo en economías como la chilena esa cadena de valor puede ser potenciada hacia el impacto, y cómo las empresas, sobre todo las más grandes, ¿no? Las empresas que tienen una evaluación de cientos de millones de dólares y están listadas en el mercado o no, por lo general tienen el poder de invertir en lo que hace al desarrollo y a la escala de esas compañías más pequeñas que conforman parte de su cadena de valor, y al hacerlo, empezar a exigir ciertas consideraciones, tanto de mejoras en el impacto social y medioambiental que esas empresas más chicas tienen. Puede invertir en estas compañías para innovar, y para innovar en materia de impacto. Si necesita la compañía más grande buscar soluciones para temas de, por ejemplo, mejoras en su eficiencia, en el uso de la energía, ¿no? En eficiencia energética, o mejoras en sus sistemas de producción hacia la sostenibilidad, tanto medioambiental como social, puede hacerlo a través de invertir en otras compañías que son más chicas y que conforman parte de su cadena de valor. Y hay como un madrinaje perfecto entre la inversión de impacto y la inversión corporativa estratégica. Se cree que en el mundo, y esta foto es del 2017, con lo cual es un poquito vieja, pero a mí me encanta este gráfico, había en el 2017 19 trillones de dólares que estaban atrapados dentro de las cuentas de las corporaciones, dentro de las compañías. Y si pensamos que se necesitan 2.5 trillones anuales para poder resolver parte de los desafíos que nos presenta la Agenda 2030, ¿no? El alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y si pensamos también que el invertir con una mirada en los ODS, con una mirada en la sostenibilidad, tanto social como medioambiental, representa una oportunidad de mercado de 12 trillones de dólares, lo que vemos acá es que hay una oportunidad para las empresas a empezar a invertir parte de ese capital que está atrapado dentro de sus cajas, con esta mirada de impacto. Y Chile no es ajeno acá. Dentro de los países que están mencionados para América Latina, ahí en el recuadrito colorado al costado, Chile tiene, o tenía en diciembre del 2016, 28.228 millones de dólares en las cuentas de las compañías que no estaban siendo utilizados. Muchas veces porque hay un requisito del regulador a mantener X cantidad de millones en caja, pero otras veces porque no hay no se ve ese capital como una oportunidad de invertir. Las empresas europeas, las empresas americanas tienen ya todo un camino recorrido en esta manera de utilizar el capital, y algunas compañías chilenas también, que ahora vamos a mencionar, como pueden ser Falabella y como pueden ser otras compañías, sobre todo internacionales, que están con su sede también en Chile, una filial en Chile. Entonces, cuando hablamos de capital corporativo, ¿no? Y cómo usar el capital corporativo hacia el impacto, vemos que hay diferentes maneras de utilizarlo y diferentes maneras de innovar, desde utilizar como corporate venture, ¿no? Capital de riesgo corporativo, que es invertir en empresas en estadio de idea o de capital semilla,
desde desarrollar como desafíos de innovación abierta, que no siempre tiene que ser innovación hacia crear el próximo app para competirle a Mercado Libre, sino que también hay toda una serie de innovaciones que se pueden dar en torno a resolver cuestiones medioambientales o sociales, en donde las empresas pueden tener un rol, y lo tienen, de hecho, muy importante a jugar, hasta poder desarrollar una serie de acuerdos estratégicos entre compañías, muchas veces competidoras, para desarrollar parte de la innovación que les falta, a través de invertir en estos emprendedores o en estas empresas pymes que están desarrollando precisamente esa innovación. Entonces, el capital corporativo es tremendamente importante dentro de lo que hace al desarrollo de este tipo de inversiones y de este tipo de compañías dentro de las cadenas de valor de las compañías más grandes. Vemos que dependiendo de lo que la compañía necesita y de lo que esa pyme o esa startup necesita, hay distintas maneras de invertir, según la madurez de la compañía en la que se invierte, según, como decíamos, las necesidades de la compañía más grande, y aquí están mapeadas en cuanto a el plazo por el cual se va a sostener la inversión, la cantidad de capital requerido y el tipo de compañía en la que se está invirtiendo. Pero esto es como para dejarles una foto de que hay distintas maneras de utilizar ese capital que está atrapado dentro de las cuentas corporativas hacia la inversión de impacto. Esto que lo desarrolló el IES junto con Wayra en uno de los últimos reportes sobre el sector, habla de la inversión más de corte en empresas de base tecnológica e innovación en distintos rubros como telecomunicaciones y demás, pero no es excluyente de una mirada de impacto, de inversiones con esta mirada de impacto o de sostenibilidad. Lo que vemos acá es que Chile, una vez más, tiene muy buena performance comparado con sus pares en la región, es el cuarto. Y si miramos mediciones que ha hecho el IES junto con Wayra en años anteriores, vamos a ver que siempre está entre las primeras posiciones. En Chile hay 28 iniciativas dentro de estos 183 programas que han sido desarrollados en la región, y muchas de estas iniciativas, no sé si lo ven grande o chiquito, yo lo veo chiquito en mi pantalla, van a ver que en realidad vienen de filiales europeas o americanas que están operando en Chile. Y hay muy poquitos que son como nacidos desde y para Chile, como es el caso, puede ser de Falabella o Antofagasta, la empresa minera y otros. Entonces, hay algunas iniciativas que ya han sido probadas con éxito desde Chile para Chile. Quizás en lo que hace a temas medioambientales, una bastante emblemática es la de Engie, que, se me secó la garganta. Engie invirtió capital emprendedor, ¿no? En estadio temprano, para buscar soluciones a cuestiones de eficiencia energética, movilidad sostenible, ciudades inteligentes. Lo importante de esta foto y de lo que destaca el informe del IES es que estas empresas europeas más grandes, que ya están más acostumbradas a desarrollar todo lo que es Corporate Venture Capital con una mirada tanto de sostenibilidad como en general, empresas tanto europeas como americanas, ven en América Latina, y sobre todo dentro de América Latina, en algunos países de América Latina, como Chile, como Argentina, como Colombia, como México, una oportunidad de desarrollar estos instrumentos, los hackatones, los procesos de innovación abierta, la inversión corporativa y demás. ¿Por qué? Porque estos países tienen buen capital emprendedor. Y acá ven cómo todo se hilvana. Entonces, si Chile se posiciona tanto para las empresas locales como para las empresas internacionales que tienen su filial en el país, como un destino de este tipo de capital que ya está siendo disponibilizado, sobre todo por empresas multinacionales, para invertir en pymes, en startups que busquen soluciones como lo que ha hecho Engie, creo que es una linda oportunidad
para el país y para apalancar también con mucho del trabajo que tanto Corfo viene desarrollando con Startup Chile y con todo lo que es el área de innovación en sustentabilidad, como también este madrinaje entre Corfo y el UN Global Compact, el poder fomentar este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, esta foto se las dejo porque vale la pena. Chile es el cuarto lugar y puede fácilmente pasar a uno de los primeros 3 porque tiene todas las condiciones para hacerlo y tiene como también una foto muy nutrida en cuanto al número de empresas disponibles. Y por último, lo que quería conversar con ustedes hoy era acerca de los requisitos de reporte y si son una empresa grande, imagino que ya conocen más que de sobra cómo se puede reportar en materia de sustentabilidad, pero no está de más mencionar un poco lo que está, el problema y lo que se viene, ¿no? Entonces, lo que está hoy, la mayoría de las empresas grandes hasta ahora han elegido el GRI para reportar, y también otras iniciativas como, bueno, como apalancadas dentro del sistema de Naciones Unidas. El GRI lo que permitió históricamente ha sido reportar de manera consistente, utilizando como base los objetivos de desarrollo sostenible y alineando bien las cuestiones materiales al mismo, por eso está puesto aquí, pero el GRI es aplicable a empresas que tienen la capacidad de poder reportar de manera tan exhaustiva. No así para empresas más chicas, ¿no? Pero hay otras maneras hay de hecho demasiadas maneras de reportar el impacto, tanto en términos medioambientales como sociales, tanto de una empresa grande como de una institución financiera, como de una empresa pequeña, una pyme, y eso es parte del problema del impact washing, el que haya tantas iniciativas, el que no haya ninguna que se posicione como la manera de reportar, hace que haya muchísima confusión muchas veces en el mercado y también muchísimos como agujeros dentro del sistema de reporte que hace que algunos reporten muy bien y hagan las cosas muy bien y otros hagan menos y reporten igual y no haya como ninguna manera de diferenciar. Y porque eso estaba ocurriendo es que empezaron a aparecer algunas iniciativas que buscan corregir este curso y posicionarse en tal sentido. Y aquí les dejo 2 de ellas. Están abajo porque es un poco lo que está pasando y se viene, ¿no? Por un lado son los estándares ODS para empresas, que son parte de la oferta de valor que pone a disposición el SDG Impact, que es un spin-off dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo que busca justamente es ayudar tanto a empresas como a inversores, como a emisores de deuda, a reportar cuál es su aporte alineado a la Agenda 2030. Los estándares para empresas ya están disponibles casi en su versión final, la versión final va a estar disponible en un par de meses, y hay una versión adaptada para pymes. Entonces, esta es una de las iniciativas que busca posicionarse con fuerza dentro de lo que es la manera en que las empresas no necesariamente reportan, pero gestionan su impacto. Y aquí es muy importante, y esto está ligado al Impact Management Project, que es otra de las iniciativas globales que está logrando posicionarse y que está muy conectada tanto con como el IRIS del GIN, que es una taxonomía de métricas de impacto tanto en lo social como en lo medioambiental, como los Impact Weighted Financial Accounts, como los estándares ODS para empresas, bonos o fondos de inversión, como la evaluación de impacto B, tienen por detrás. Y esta lógica de entender de entender el impacto que tiene el Impact Management Project, que no habla de vamos a medir y reportar, sino habla de vamos a gerenciar el impacto que tenemos, y entendiendo que todos tenemos impacto negativo y positivo, es una lógica muy diferente a hablar de solo reporte, es que es post facto. Esto es una práctica que mejora la manera en que una empresa desarrolla sus actividades, un inversor desarrolla sus inversiones. Y por último, lo que se viene un poco, que está todavía siendo desarrollado, es el Impact Weighted Financial Accounts. Así como en el 1929, después de la crisis del 29,
el mundo se puso de acuerdo para decir, bueno, en materia financiera y de contabilidad se va a reportar de esta manera, algo que era impensado antes del 29. Todo el mundo reportaba su contabilidad como, un poco como se le ocurría o como mejor le venía. El 29 marcó un cambio que fue paradigmático, que después nos ordenó a todos en cómo llevamos la contabilidad de una empresa o de una institución financiera. El 2020 es paradigmático también, porque nos lleva a hablar de que no podemos reportar más solamente la contabilidad, el debe y haber de una empresa desde una mirada financiera, sino que hay que entender esas finanzas enmarcadas dentro del impacto que esa empresa o ese fondo o esa organización tiene en el medio ambiente y la sociedad. Y hay una manera de asignarle un valor financiero al impacto positivo y negativo que esas empresas tienen. ¿Por qué? Porque va a repercutir en el valor que esa compañía tiene a nivel accionario, porque va a repercutir en el valor que esa compañía genera para la sociedad, y porque eso tiene más o menos valor. Entonces, y eso va a repercutir en cómo esa empresa, sí, cuál es el valor de esa empresa, tanto financiero como para la comunidad. Este Impact Weighted Financial Accounts está siendo desarrollado en conjunto por la Universidad de Harvard y por el Global Steering Group on Impact Investment, del cual soy miembro y miembro del directorio, y el cual Chile tiene su capítulo local. Entonces, les dejo esta fotito acá para que, si no conocen alguno de estos, puedan entrar, googlear y ver de qué se trata. Y por último, para los que les interesa mucho el tema o tienen mucho insomnio, pueden leer el reporte de la inversión de impacto en Chile que hemos desarrollado en conjunto con PNUD. La verdad que lo del insomnio era un chiste, es un reporte que quedó muy bien, es bastante exhaustivo en cuanto a cuáles son estas oportunidades que presenta el mercado chileno, cuáles son los desafíos que todavía tiene por atender, y por sobre todo dejarles esta idea de que realmente, y yo veo muchos mercados a lo largo de la región y a lo largo de otros mercados mucho más desarrollados, como son mercados europeos, en la materia Chile tiene muchísimo potencial. El único signo de pregunta es cuándo va a dar ese salto quali, y los invito a ser parte de eso, de lograrlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Laura. Es verdad que buena exposición. Hay varias preguntas, pero debido al tiempo te vamos a hacer una. Y nos están preguntando por interno, ¿cómo lo pueden hacer emprendedores de triple impacto que cuentan con modelos de negocios sostenibles y circulares? ¿Y dónde deben buscar inversión de impacto? Perfecto. En el caso de Chile, yo diría que arranquen por Corfo y mirar las distintas iniciativas que Corfo tiene a disposición para emprendedores en general, pero también todo lo que es el área de innovación sostenible, ¿no? En segundo lugar, diría que se acerquen a todo lo que es el ecosistema de aceleradoras e incubadoras, aceleradoras como Ágora, Partnerships, y otras que están funcionando en Chile, algunas a través del sistema académico y otras a través del sistema privado. En tercer lugar, diría acercarse, si son un emprendedor, también a hablar con la gente de FIS, el fondo FIS. No necesariamente buscan empresas en estadio muy, muy incipiente, sino ya que tengan algún tipo de modelo de negocios probado, pero es un buen referente, son muy, muy sólidos en cómo hacen las cosas. Y después también mirar los fondos internacionales que observan Chile como destino potencial de esas inversiones, como pueden ser la gente de New Ventures en México con su fondo Adobe Capital y demás. Pero va a depender mucho del estadio de ese emprendedor a qué fondo se tiene que acercar. Diría que lo más fácil es que arranquen por acercarse o a las incubadoras locales o a Corfo. Muchas gracias, Laura. Gracias, Tamara. Bueno, para ir cerrando, solamente reforzar también, como decía María Laura, estamos haciendo nosotros desde Corfo una serie de llamados constantemente, está publicado en nuestro calendario. Sin ir más lejos, en noviembre tenemos una convocatoria con foco sostenible del instrumento Crea y Valida para el desarrollo de prototipos hasta la validación técnica y comercial de soluciones que tengan impacto social y ambiental.
Y también está arriba la plataforma EcoImpacta, en donde junto a la Unión Europea, Corfo articula empresas, a propósito de los desafíos de innovación abierta que nos mencionaba María Laura, como una alternativa de apoyo, empresas que tengan desafíos sostenibles, con solucionadores, con emprendedores que estén dispuestos a solucionarlos. Así que solamente pasar esos dos datitos, los vamos a dejar en el chat, y agradecer por parte de Corfo a María Laura por el tiempo y la disposición. Todas las preguntas que no hayamos podido responder las vamos a recoger y las vamos a responder en la presentación que les haremos llegar dentro de los próximos días a todos los inscritos y participantes. Margarita, por favor, si tienes algunas palabras para cerrar. María, Laura, muchísimas gracias, especialmente por tu disposición y también por habernos transmitido hoy día toda tu experiencia, tu conocimiento, que creo que ha sido magnífico. Nos has dado un panorama general muy amplio y muy fundado de lo que es la inversión con impacto, así que te agradecemos muchísimo. Yo quería hacerte una pregunta, pero la dejo un poco en el aire porque no hay tiempo. Dado el panorama general que se ve en América Latina, el panorama político y tan polarizado entre extremos, si eso de alguna manera va a afectar el interés o va a afectar la viabilidad de esa inversión de impacto desde los grandes capitales. Esa era una pregunta que me parecía interesante poder conversar contigo, pero espero que haya otra oportunidad para poderla comentar. No, pero la podemos responder, no hay problema. La inestabilidad política y social siempre actúa como una señal de alarma para los inversores, sobre todo los inversores internacionales que conocen menos la región. Yo creo que Chile no visto de afuera, ¿no? Si bien ha pasado un par de años un poco más volátiles que lo que está acostumbrado, si lo comparamos con otros pares en la región, es un país que sigue siendo muy estable, macroeconómicamente sólido, y que de hecho demostró con hechos que los conflictos subyacentes que llevaron a la volatilidad política o social en el último tiempo ya se tomaron acciones concretas para resolverlos, que no solo fue la constituyente, sino que también hubieron una serie de acciones concretas que venían desde el sector privado, que se juntaron para tratar de buscar soluciones al problema desde el sector público. Entonces, sigue posicionando bien, tiene todas las condiciones dadas, pero sí, siempre la inestabilidad política asusta a los inversores de afuera porque no conocen tanto el terreno, pero no creo que Chile tenga ese problema hoy. Fue algo que se identificó el problema y se está trabajando sobre eso, entonces van por buen camino si siguen en este camino, ¿no? Muchísimas gracias, Laura. Nos dejas con mucha esperanza entonces para seguir trabajando en estos temas, así que te damos agradecimientos, que disfrutes de tus vacaciones en Francia. Muchas gracias. Espero poder irlos a ver pronto, que 3 viajes cancelados a Chile en los últimos 16 meses, así que ojalá sea del próximo. Bueno, un privilegio haberte podido tener esta mañana. Muchísimas gracias a Jorge y a todo el equipo de Corfo por esta oportunidad y seguimos trabajando en conjunto para la próxima. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.